Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en la segunda parte de esta mariposita. Estamos haciendo esta parte, ustedes recordarán que en el video anterior nos quedamos por aquí y bueno, tienen que bajar su hilo hasta llegar a donde tenemos el tope, ¿sale? Ya de ahí empiezo a darles indicaciones para que ustedes empiecen a hacer esta segunda parte. Espero que se les esté haciendo facilito, quedan muy bonitas, ya sea que las quieran hacer así en colores diferentes o en estos tonos cálidos. Ustedes deciden los colores. Solamente es cosa de sustituir si quieren hacer esta mariposa. El dorado se sustituye por el negro, azul con el vino, el plumbago con el rojo y el azul cielo con el naranja. ¿Sale? Entonces es lo único que tienen que ir sustituyendo. Ya de ahí en fuera, pues todo es completamente lo mismo. Espero que les esté gustando. Vamos a comenzar con esta segunda parte. Vamos a comenzar con esta segunda parte y aquí de donde salimos, yo fui bajando toda mi hilo, todo mi hilo, hasta llegar aquí donde iniciamos, ¿sale? Donde tengo mi tope. Antes de quitar mi tope, voy a asegurarme que estas líneas, tanto la primera como la segunda, queden bien reforzadas para que no se me regrese el hilo. Entonces, ya que bajé, voy a volver a meter por lo menos por las 3 chaquiras, que 3, 4 chaquiras que están enseguida de este tope. Aquí vean, aquí voy a subir. Ustedes si quieren darle más lo pueden hacer, ¿sale? El plan es de que ustedes se sientan seguros de que su hilo no se va a regresar porque este es el inicio. Entonces cualquier cosa, pues nuestro hilo se puede regresar. Yo estoy saliendo aquí de nuevo. Y como aún así me permite volver a pasar mi hilo, no está por demás, voy a volver a pasar por estas 4, que quede bien reforzado, que ustedes se sientan muy seguros de que esta parte no se les va a regresar el hilo. Ya que tenemos aquí, ya que ustedes reforzaron bien esta parte, yo voy a retirar mi tope. Y aquí para asegurar aún más este inicio, voy a hacer mi nudo, un nudo doble para que quede bien reforzada esta parte de mi pieza. Vuelvo a hacer otro nudo, como les digo, que quede bien reforzada esta parte y bien asegurada de que no se va a regresar el hilo. Por eso les recomiendo muchísimo utilizar este hilo omega del número 50, porque es muy delgado y muy resistente. Aquí voy a cortar mi sobrante, el sobrante, ¿sale? No donde tengo mi aguja. Es mi sobrante. Ustedes si gustan quemarle para que no quede tanta esa mechita. Y vamos a comenzar con esta siguiente parte. De aquí de donde salí voy a volver a meter por la siguiente chaquira y voy a subir por esta primer chaquira azul rey. Y aquí vamos a iniciar con esta segunda parte. Comenzamos con esta segunda parte, metemos 2 chaquiras doradas y de donde salimos vamos a meter luego en medio de este primer par, en medio de estas azules, metemos y subimos por la última chaquira dorada que acabamos de meter. Subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos,
Volvemos a meter una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, volvemos a meter una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, sigue una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos
en medio del siguiente par, subimos, y hasta aquí llegamos, ¿sale? Hasta aquí va nuestra línea. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta metemos una dorada y una azul rey. Y vamos a pasar en medio de este primer par. Y comenzamos nuestra siguiente línea. Pasamos en medio y subimos por esta chaquira azul rey. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plúmbago, saltamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo metemos una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, sigue una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, volvemos a meter una acerina, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par,
subimos, de nuevo una plúmbago, saltamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una plúmbago, metemos en medio del siguiente par y subimos, metemos un azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, y por último metemos una dorada y vamos a pasar también en medio de este último par, igual que lo hicimos con la anterior, y antes de jalar por completo, más bien jalamos por completo, acomodamos y subimos por esta última chaquira dorada. Subimos y vamos de regreso. Metemos una chaquira dorada y una azul rey. Una dorada y una azul rey. Pasamos en medio de este primer par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Volvemos a meter un azul rey, saltamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo una plúmbago, saltamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par y subimos,
Volvemos a meter una cerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una acerina, saltamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, saltamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una azul cielo, saltamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del primer par o del siguiente par, subimos, de nuevo una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, hay una disculpa, se me hizo nudo aquí, listo, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par y subimos, de nuevo una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una dorada, pasamos en medio de este último par donde metimos la anterior y volvemos a subir por esta última dorada. Así va quedando con esta línea. Metemos 2 chaquiras doradas y de donde salimos nos saltamos esta y en la segunda, aquí en medio de esta siguiente chaquira, de este siguiente par, metemos. Subimos por esta última dorada y comenzamos con la siguiente línea, permítanme. Listo. Una disculpa, se me hizo nudito mi hilo, pero continuamos. Metemos una azul rey, pasamos en medio de del siguiente par y subimos. Metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una plumbago, pasamos en medio del siguiente par
subimos, de nuevo metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, metemos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, metemos en medio del siguiente par, subimos, sigue una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una acerina, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, sigue un azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, sigue una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una dorada, pasamos en medio de este último par y subimos. Así nos va quedando y continuamos con la siguiente línea. Continuamos con la siguiente línea. Para la siguiente vamos a meter una dorada y una azul rey y vamos a meter en medio del siguiente par, más bien de este mismo par, metemos y subimos por esta azul rey.
subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, y subimos, metemos una plumbago. Una disculpa, se me volteó mi Shakira y lo metió mal. Listo, una disculpa. Una plumbago, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio y subimos. De nuevo una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una acerina, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo metemos una acerina, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos otra dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo metemos una plumbago,
pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y metemos una dorada y pasamos aquí mismo en medio de este último par y volvemos a subir por esta última dorada. Así quedaría esta siguiente línea. Vamos con la siguiente y metemos una dorada y una azul rey y vamos a pasar en medio de este primer par. Subimos por esta azul. Metemos una azul rey. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. De nuevo una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una plumbago. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Volvemos a meter una azul cielo. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. De nuevo metemos una azul cielo. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Y subimos. Metemos una acerina. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. De nuevo una acerina. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Metemos una dorada. Pasamos en medio del siguiente par. Subimos. Sigue una azul cielo.
pasamos en medio de este siguiente par, subimos, de nuevo una azul cielo, pasamos en medio de este siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una dorada, pasamos en medio de este último par y subimos por esta última dorada. Así va quedando. Vamos a continuar con la siguiente línea. Continuamos con la siguiente línea y para esta siguiente línea metemos una dorada y una azul rey. Pasamos en medio de este primer par y subimos. Metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plúmbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos.
metemos una azul cielo, pasamos en medio y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio y subimos, metemos una acerina, pasamos en medio, subimos, de nuevo una acerina, pasamos en medio y subimos, de nuevo pasamos, metemos una acerina, pasamos en medio, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio, subimos, metemos un azul cielo, pasamos en medio y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio y subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio y subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio y subimos, metemos una azul rey, pasamos en medio, subimos, de nuevo un azul rey, pasamos en medio y subimos, de nuevo azul rey, pasamos en medio y subimos, y por último metemos una dorada, pasamos en medio de este último par, al igual que la anterior, y subimos. Aquí, bueno, van a regresar el video para continuar con el faltante de la siguiente alita, ¿sale? Aquí ya vamos a empezar a separar las dos alas. Vamos a meter una
dos doradas, y de donde salimos vamos a meter en medio de este primer par y subimos por esta última. Metemos una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una azul rey, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una plumbago, permítanme, estoy desenredando mi hilo porque se me está enredando mucho, y como les decía, metemos una plumbago, pasamos en medio de este siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Vamos con la siguiente vuelta y voy a meter mi hilo solo para acomodar un poquito, para que no se recorra mucho hacia acá estas chaquiras. Voy a pasar aquí mi hilo en medio de este primer par y voy a hacer un nudo. Antes de jalar por completo, metemos y continuamos. Metemos dos doradas y pasamos en medio del siguiente par de esta azul cielo y dorada y acomodamos y subimos por esta dorada. Metemos una azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos. De nuevo metemos un azul cielo, pasamos en medio del siguiente par y subimos.
metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una plumbago, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos un azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una azul rey, pasamos en medio del siguiente par, subimos, y metemos una dorada, pasamos en medio y subimos. Vamos con la siguiente línea y a partir de aquí pues solo vamos a utilizar dorado y blanco. Metemos 2 doradas y de donde salimos, más bien antes de meter estas doradas voy a anudar aquí de nuevo para que no se me recorran tanto mis chaquiras y darle estabilidad a esta parte. Y antes de pasar por completo mi hilo, hago un nudo. Ahora sí, voy a meter 2 doradas y de aquí del centro donde quedamos me voy a brincar en medio del siguiente par, en medio de las 2 azules y subimos por esta última. Metemos una dorada, pasamos en medio de este siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos, metemos una blanca, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una dorada y pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y vamos aquí a hacer la otra línea. Igual voy a hacer un nudo en medio de este primer par. Meto en medio y antes de jalar por completo mi hilo, meto esta parte de aquí y hago un nudo. Vamos a continuar con la siguiente línea. Metemos una dorada y una blanca y vamos a pasar en medio del siguiente
par y subo por la blanca. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, de nuevo una dorada, pasamos en medio del siguiente par, subimos, metemos una blanca, pasamos en medio del siguiente par, subimos y por último metemos una dorada, pasamos en medio de este último par y subimos. Vamos con la siguiente línea. Igual voy a hacer un nudito en medio de este primer par. Y voy a jalar, voy a meter mi hilo por este hueco antes de jalar por completo. Y vamos a comenzar con la siguiente línea. Metemos 2 doradas y pasamos en medio del siguiente par. Y subimos por estas doradas, esta dorada más bien, la última. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una blanca, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Y por último metemos una dorada, pasamos en medio del siguiente par y subimos. Uy, listo. Y a partir de aquí ya voy a hacer la última línea, entonces voy a pasar mi hilo por la siguiente dorada y voy a subir por esta blanca. Y aquí, para darle estabilidad a mi siguiente chaquira, voy a hacer un nudo en medio de estas 2 chaquiras, ¿sale? Meto mi hilo y antes de jalar por completo voy a anudar, también para darle dirección un poco a las siguientes chaquiras. Y por último solo metemos 2 chaquiras doradas de donde salimos. Aquí de donde salimos saltamos en medio del siguiente par y subimos por esta última dorada. Metemos una dorada y pasamos en medio del siguiente par y jalamos, regresamos por esta dorada. Voy a empezar a bajar hasta llegar aquí
para completar esta parte de la mariposa, a completar esta parte de la colita, porque aquí ya acabamos, vean, voy a voltearla para que ustedes chequen, ya acabamos esta mitad. Ahora nada más falta, como les digo, la colita y ya a completar la siguiente ala y listo, ya terminamos nuestra mariposita. Bueno, vamos a seguir bajando hasta llegar al color acerina, hasta las chaquiras acerina. Seguimos metiendo. Seguimos metiendo. Ustedes vayan, yo las estoy metiendo de forma escalonada, pero aquí ya llegué a la línea donde tengo que salir, entonces solamente voy a empezar como a serpentear. Vean, aquí subo, aquí bajo, aquí subo, más bien no, aquí porque tenemos que salir, no, sí, vamos a subir por aquí, aquí bajo, y aquí subo, entonces me tengo que retroceder aquí en medio de estas dos chaquiras para completar. Antes de jalar por completo voy a hacer un nudo y vamos a completar esta parte de la colita. 4, 5. Vamos a meter 2 chaquiras acerina y metemos en medio del siguiente par. Subimos por esta última y ahora voy a meter 2 acerina y la voy a meter enseguida por la siguiente chaquira. Y voy a subir por las siguientes 2, el siguiente par. Y de nuevo voy a meter 2 acerina y voy a meter en la siguiente chaquira, solo por la que está primero. Y voy a subir por esta que está enseguida y la que sigue. Y ahora nada más voy a formar el pico. Solo meto una. Y voy a pasar por las siguientes 3 aquí. Así solamente. Voy a voltearla para que vean. Ahora voy a bajar mi hilo por la siguiente acerina, la del centro, y voy a pasar mi hilo toda esta parte hasta llegar aquí en esta primer chaquira dorada para comenzar el otro costado, el otro lado de mi alita. Y si gustan regresar el video, ya es como más facilito. Si gustan regresar el video o o también pueden ir guiándose con su propio tejido del lado contrario, ¿vale? Yo lo haría a partir de aquí, pero la verdad es que no se entendería en el video, no habría, tendría que hacer toda el restante de la ala
y me llevaría más tiempo en el video. Entonces, ustedes regresen el video justo. Voy a pasar por aquí en bajo. Voy a pasar por esta de la orilla. Les estoy mostrando por dónde. Aquí. Y enseguida vuelvo a subir para completar esta parte que acabamos de hacer y completamos nuestra alita, ¿sale? Entonces yo regreso en un momento para que vean ya cómo quedó terminada esta pieza. Ya terminé mi mariposa, yo me quedé aquí arriba, ya solo fui bajando mi hilo hasta pues enredar. Subí, bajé y donde yo creía que ya está como muy seguro de que no se va a regresar este hilo, pues hice el corte y listo. Aquí tenemos nuestra mariposita ya realizada. Pues esto sería todo por el momento. Para el siguiente video vamos a hacer los aretitos, que son estas mitades de mariposa. Vamos a hacer estos aretitos. Espero que les esté gustando. Nos vemos en el siguiente video con este tutorial.